Leí por ahí, si vas a soñar, exagera. Y los acontecimientos que han pasado en estos días, tanto en lo deportivo, con el fallecimiento del Loco Gatti, también acaecido el Papa Francisco, que nos ha dejado un legado de inspiración, de constancia, de lucha. Y quiero permitirme soñar, ¿por qué no? Con un torneo en Argentina, esos especiales. Ahora ha pasado el Major de Doha y me permite soñar, ¿por qué no? Con un... Y tal vez eso nunca ocurra y nos pasamos soñando, pero quiero permitirme ese lujo. En lo personal, Argentina tiene lo suyo. Eh, Puede tener indiferencias, puede tener una situación económica que no lo favorece, pero el argentino está loco, y está loco por el fútbol, y está loco por el pádel. Y así comenzamos este programa de Pádel sin escalas. Bienvenido a mi compañero Nico de la Vecchia. Hola, querido Tuki, ¿cómo estás? Bien, Un todo abrazo. bien. Vale, un abrazo. Hoy tenemos una Hay figura presencia internacional. y me Y, preparo porque a ver, Nico ya no necesita presentación y creo que el señor que nos acompaña hoy tampoco. Ya me hará las correcciones pertinentes si estoy modulando bien la voz, si me estoy parando bien, porque es un colega que inspira constantemente, donde va siempre marca la diferencia. Y el pádel marca, como lo dice su programa. Bienvenido el negro. ¿Cómo estás? A ver, el negro pádel, así, y ya me vas a contar esa famosa anécdota que todos queremos conocer, que la gente que está ahí por detrás sueña con decir por qué el negro. ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, gracias Nico, gracias Tuki por invitarme a este espacio. Y no, no hace falta enseñarte nada, lo estás haciendo muy bien. Es más, estoy sorprendido por la elegancia con la cual presentás este podcast, porque la verdad que ahora me dejaste retratado. Yo estoy acá en la sala de prensa, en medio de un partido de fútbol con la camiseta, ¿viste? Está mal, pero bueno, la verdad que no tengo que enseñar nada porque está ahí también el Nico, el Tano, que es un genio también de esto, que ya muchos años en el tema de la comunicación. Y para mí realmente estar con ustedes hoy es un placer. Bueno, Negrito, muchísimas gracias. Por supuesto, hay que estar a la altura de los invitados, hay que estar a la altura de lo que es un Major. ¿Y qué Major que ha pasado? A ver, vamos a ir a Doha y luego sí vamos a este sueño con el que hice esta pequeña editorial. A ver, Tapia ha regresado. Como lo hizo con el gestito besándose la mano, me parece que era el dedo más precisamente, hizo así. Ha regresado. Ha regresado sobre todo a Doha, ha regresado a Qatar. Y no me puedo ir sin antes pensar el Mundial. ¿Qué representa todo esto para nosotros? A ver, sí, como fanáticos y como argentinos. Bueno, en lo personal tengo que decir que realmente lo de Tapia lo comentábamos el otro día también en la radio y en redes y demás, y yo creo que fue un poco un clamor general de todas aquellas personas que hablamos de pádel. Tapia estaba fuera, no solamente por la lesión, vimos su participación en la Reserve, vimos su participación en la Hexagon Cup, un Tapia tal vez tocado no solamente a nivel físico, porque recordemos que se retiró de la Hexagon Cup por una dolencia física, estaba jugando en el equipo de Lewandowski, no pudo terminar el torneo. Yo creo que vimos a un Tapia más tocado de la parte mental que de la parte física, aunque por supuesto el físico le corrió en contra, ¿no? Ese problema que tuvo a principio de temporada en la pierna, luego en la muñeca, que realmente fue lo que más le tiró a la baja en ese entrenamiento donde se golpeó. Él mismo declaraba que el Miami había estado ya sin dolor, pero el miedo, el temor que tenía encima no le permitía jugar al 100%, estaba un poco temeroso, ¿no? Del dolor, pero yo creo que lo más destaca es que él estuvo tras el torneo que se disputó en Santiago de Chile, esas semanas ahí, esa semana con su familia en Argentina,
Y yo creo que en estos tiempos donde realmente buscamos los resultados y analizamos el pádel en sí, hay que comprender también la salud mental, que es algo que siempre me gusta a mí de alguna manera establecer como un punto muy, muy, muy importante, más en un deporte de precisión como es el pádel. Y yo creo que Tapia tenía una dolencia en la mano, tenía una dolencia en la pierna, pero yo creo que también tenía una dolencia en la cabeza. Estoy acá, el volví, he regresado, yo creo que no se refería a la parte física ni a la victoria que obtuvo en el Mayor, sino creo que realmente el Tapia, el mejor Tapia que hemos visto, el del Playtime, volvió, pero a nivel mental. O sea, esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Y lo que también más alegría me da, porque un jugador que está bien mentalmente como Tapia nos va a regalar infinidad de momentos gratificantes en el pádel. A los contrincantes no tanto, pero a nosotros sí. Nico, Bueno, lo dijo todo el negro. Eh, No tenía que haber dicho nada. no, tenía sí, que... dijiste todo perfecto. Dijiste todo perfecto. Y la pregunta no solo, o sea, la pregunta que se hacen todos es ¿cómo hace Ale Galán para presentarle pelea a este Arturo y a este Agustín que parecen no tener ningún resquicio por donde entrarles y todos apuntan, creo que de mala manera, no de mala manera, sino un poco equivocadamente, todos apuntan a, a Chingoto, A ¿no? Chingoto. Sí, Mm. me decía, el otro día hablando con Fabián Chozas, el papá de Alex, eh, me decía, dice, si Ale Galán jugara con Arturo, seguramente Chingoto y Agustín no, quizás no puedan ganarle, porque el que está marcando la diferencia de una manera abrumadora es Arturo, Total. que ¿no? Que es muy difícil por dónde entrarle. Es un doble revés que están jugando. Agustín juega de revés y Arturo juega a la derecha, pero juega de revés porque tiene todo en el centro, tiene la derecha en el centro. Y eso los hace terriblemente y no, no quiero utilizar la palabra invencible, pero no encuentro otra. Y Así a que ver, dicho con los resultados, Nico, es la octava final que, que, que estos chicos le ganan a Chingolán. Sí, A Chingalán, perdón, ahí ya me sí. confundí el vocablo. A Chingalán. Y la última, si no me equivoco, es en Génova, que bueno, fue un sorpresivo resultado y que Arturo contaba en lo personal, le dolió muchísimo perder esa final. Si no me equivoco, fue una de las finales más rápidas de la historia. fue paliza, fue paliza. Y yendo al cabeza a cabeza, Coello Tapia van 10-5 contra Chingalán. Y para destacar, los 15 enfrentamientos fueron en el año anterior, en el 2024. Sí. Ahí también en el head to head hay que tener presente que era la séptima vez que se enfrentaban en outdoor. Ese head to head estaba 3-3, estaba todo un poco a ver qué es lo que iba a pasar en ese mayor, donde realmente el que más resaltaban era Coelho y Tapia. Yo creo que las apuestas estaban claras y la única apuesta que podía favorecer de alguna manera a Galán y a Chingotto era la situación que estaban viviendo a nivel mental. Y digo viviendo porque la sufre uno y por más que me digan esto al final es una pareja, ¿no? Entonces, cuando un jugador lo sufre, de dos es el 50% del equipo, por cierto que al final lo sufrían los dos, este cansancio mental, yo creo que era la única posibilidad que podía tener Chingoto y Galán a nivel padelístico, si los dos jugadores, tanto el español como el argentino, tanto Tapia como Coelho, están en su nivel top, y no hablo del 100, sino de un 90%, para mí son invencibles. Yo creo que el Tano, yo entiendo que quiera cuidarse, no quiero utilizar la palabra invencible, pero la realidad es la que es. Para mí son invencibles porque, aparte de la historia del pádel, sacando las dos parejas que estuvieron presentes también como número uno del mundo, que fue el Lobo Lebrón, Galán, donde eran los dos de Juan con la derecha, o de Paquito Navarro y Lebrón,
el zurdo siempre dominó en el circuito, desde la época de Juan Martín Díaz, Pablo Lima. Al final hay que reconocer que es una variante ofensiva total y que siempre se destaca esa opción como primordial. Y bueno, Coelho no es solamente la cuestión de ser zurdo, sino que es un pedazo de jugador que es para mí es una pareja invertida a lo que es Juan Martín Díaz y Vela. Para mí Coelho es Vela y Tapia es Juan Martín, ¿no? Pues soy invertida porque el zurdo es el trabajador y el diestro es el mágico. Pero realmente para mí el término invencible es algo que les encaja perfectamente al día de hoy. El único resquicio que pueden tener estos para caer derrotados es un excelente partido de los otros y que ellos no estén realmente ese día al 100% por 1000 temas que pueden pasar. Son 24 torneos esta temporada, cansancio físico, mental, dolencias y 1000 temas más, ¿no? Que pueden afectar, pero en su juego normal, para mí hoy por hoy son una pareja invencible. Y Creo que metiste el dedo en la llaga, Negrito, con el tema del indoor y el outdoor, porque hay una discusión terrible, por lo menos en los ámbitos en los que yo me manejo, en los que me muevo, de diferentes chats, de diferentes grupos, ¿Es donde que todo el jugadores? mundo, bueno, jugadores, exjugadores, dirigentes, dueños de canchas, profesores, Sobre el entrenadores, tema indoor-outdoor, ¿no? exactamente. Yo ahí tengo muy claro la postura, y aparte el otro día el mismo Javi Garrido en Radio Marca lo comentaba, y yo creo que es acá hay que entender, y aprovecho, ¿no? Si puedo comentar, no solamente mi pensamiento, sino una realidad, ya no es un pensamiento personal. Los jugadores a día de hoy, más allá de la protesta que están realizando con esos boicots que se hicieron reales en el torneo de Gijón y Cancún, más allá de eso, han tenido siempre voz y voto. Es decir, es verdad que tal vez ahora quieren tener más voto que antes, pero el tema de la desaparición del punto de oro es una cuestión pura y exclusivamente de los jugadores. Un solo voto definió que no se celebrase más el punto de oro. Y otra de las cosas que los jugadores pidieron y exigieron a Premier Padel, al QSI, a la Federación Internacional de Padel, fue que los jugadores jugasen en las mismas condiciones todos, por lo cual tenían que estar en el mismo recinto, en la misma temperatura, en la misma altitud, en la misma moqueta, en las mismas condiciones. ¿Qué provoca eso? Que realmente el 60% de los torneos son outdoor porque hay muy pocos lugares que estén preparados para albergar un torneo indoor con 4 pistas, donde los jugadores y jugadoras puedan participar en las mismas condiciones que es como ellos exigieron. Parte de esto, honestamente, entiendo que es una exigencia lógica, pero parte de esta culpa no la tiene ni la organización, ni Premier Padel, ni FIP. Y no voy a ser yo quien defienda a Luis Carraro, ¿eh? Primero, dejar claro eso. Segundo, solamente decir que parte de este error es escuchar tal vez la necesidad que puedan entender los jugadores que tiene que haber, pero que desconocen realmente lo que es una logística, lo que es montar una pista en Y, Chile, lo que es llevar una pista a Estados Unidos o demás. y ahí me remito mucho a las palabras de Vela hace un par de semanas en Miami, que, a ver, sintetizaba toda esta situación entendiendo las dos partes, Sí, tan simple como encerrarnos, encerrarse, hablar, que se les ponga la sí, sí, cara sí. roja y ya. Obviamente, habrá cuestiones, no van a estar todos de acuerdo, pero está bueno de que, a ver, si esto hoy tiene que pasar, ¿por qué lo digo? Porque pensando hoy, todos los que somos fanáticos de este deporte y los que estamos, tanto los medios, los comunicadores, jugadores, dueños de clubes, quieren, todo el mundo quiere que crezca, la industria pide que crezca. Y Correcto. pensar en un sueño olímpico con toda esta situación, la verdad es que hoy lo hace casi imposible. A ver, uno de mis sueños, y creo que el tuyo también, negro, y ya me lo dirás, y Nico también, yo quiero ver al pádel olímpico, quiero estar en ese momento. Claro, Uno sueña, todos estamos queriendo ver ese momento por este deporte que nos ha dado tanto y por el que hemos sacrificado tanto. Pero bueno, en síntesis, el Vela lo que decía, bueno, hay que sentarse a hablar por el bien del deporte, habrá errores de los jugadores, habrá errores de organización, y simplemente encontrar ese famoso y artístico punto medio. Es mi Claro. opinión. Nico. Bueno, mi opinión es que traje una opinión desde Argentina
porque todos los torneos, o prácticamente todos, a excepción de muy poquitos, de algún máster que se jugó en el Vilas y otro que se jugó en el Lawn Tennis, pero yo venía de un pádel totalmente indoor en Argentina. Todos los torneos que se jugaron en Argentina eran indoor, en clubes, en sedes, pero claro, eran otros tiempos donde primero que no había pádel femenino profesional, o si había, no se jugaba al mismo tiempo que el masculino, y cuando llegué aquí, la mayoría de los torneos eran todos outdoor. Te hablo de Reserva de Liguerón, te hablo de Valladolid, te hablo de Sotogrande, te hablo de Marbella, te hablo Sí, Madrid, de, Mallorca, todos, sí, sí, sí. claro, Están todos, sí, sí. el mismo Mallorca, todos eran el Barcelona en el club de Vela, en el, ¿cómo se llama? Club de Polo de Del Barcelona. polo. Exactamente, en el Polo de Barcelona, abierto. Todos eran, y todos disfrutábamos un montón, pero era otra época, otra historia, y de a poquito nos fuimos acostumbrando a que se fuera jugando en estadios, y eso nos dio una garantía de temperatura, de mayor organización, de una pelota un poco más normal para los jugadores, de un montón de situaciones estratégicas incluso para el juego del pádel indoor. Y yo no sé hasta qué punto hay que decidirse por un lado o por el otro. Yo, sinceramente, y vuelvo a repetir, vengo del pádel indoor, pero es que los mejores torneos que se vivieron aquí en España en los últimos 20 y pico de años los he vivido en outdoor, también en indoor, ¿no? Pero no sé, me No, cuesta terminar de decidir. yo creo que también hay una faceta importante que es la tecnología. La tecnología ha evolucionado a tal punto que la pelota tiene un bote diferente, las palas despiden más, controlan más, y los jugadores también a nivel tecnológico, no porque sean robots, sino porque la tecnología ha avanzado también en la medicina y en la preparación física de estos. Son más rápidos, son más ligeros, corren más. Ver a Franco Estupazú ya no es una sorpresa llegando a una pelota que sale casi por cuatro, buscándola de fondo de pista. Entonces, realmente, claro, eso provoca que el pádel haya evolucionado tanto a nivel de la velocidad del juego y de todo lo que representa que, claro, ese pádel que conocemos hoy por hoy, yo entiendo que es más indoor, y aparte porque a nivel de transmisión es mucho mejor, a nivel logístico es mucho mejor. Yo creo que el mejor pádel de calidad, ¿no? Es indoor, de precisión. Pero está claro que si hoy por hoy muchos jugadores también están reclamando, o están no reclamando, miento, corrijo, no es un reclamo, sino una sugerencia de que hubiese distintas superficies. Hemos escuchado a Paquito Navarro hablar de la tierra batida en una pista de pádel, o a otros, no, hablando de ideas, ¿no? Innovadoras. Pues yo creo que el pádel outdoor es algo que ya llegó para quedarse, y más con la necesidad de que si quieren que todas las pistas, por exigencia de los jugadores y jugadoras, tienen que estar en las mismas condiciones, solamente los grandes clubes de tenis, recordemos que aparte el pádel está viajando a países donde realmente no hay cultura de pádel. Cuando tú decías, Tano, que el pádel en España se jugaba outdoor, era una España que estaba empezando con esto del deporte. En Argentina los clubes eran indoor en su mayoría porque eran clubes de fútbol sala, de futbito, o de papi fútbol, como lo quieran poner, o papi fútbol, como lo quieran llamar, que se reconvertían, ¿no? a pistas de pádel, porque a nivel de negocio era más rentable, y eran naves que estaban destinadas a nivel deportivo que se fueron retransformando a lo que es el pádel. Hoy por hoy en España también ya pasó esa evolución. El pádel era outdoor, porque solamente eran pistas de tenis que se reconvertían a pádel, ¿no? Y entonces las pistas de tenis en su mayoría, el 90% son outdoor, y fue lo que fue pasando. Después es verdad que ahora por hoy abren más club indoor que outdoor en España, y después ya World Padel Tour nos mal acostumbró, ¿no? Con caviar del bueno, poniendo torneos outdoor, y que vimos tal vez los mejores puntos, las mejores jugadas, lo mejor del pádel en los últimos 4 años. Entonces ahí está el debate. Insisto, yo para mí me gustan los dos porque son variantes diferentes. Al final ahí ves, no, el outdoor
con algo de viento fastidia a los pegadores. Pues bueno, entonces ya le da ventaja a los restadores o a los que defienden. Y entonces se equilibra un poco o genera una variante. No obstante, outdoor, indoor, siempre ganan las 4 parejas, las 2 femeninas y las 2 masculinas de siempre. Así que tampoco, no, tampoco se ve que le afecta mucho. Pero bueno, es un debate, pero poco recorrido tiene. Al final, si queremos realmente un deporte en su esencia olímpica, como decía recién Tuki, hay que entender y respetar que la esencia de este deporte va a ser adaptarse a las circunstancias que te pueda brindar la altura, como México, Chile, Ecuador, o donde se juegue, o en Mallorca, o me refiero a altura en altitud muy alta o en altitud baja, como sería el nivel del mar, o en la Sierra de Madrid. Yo ahí sé que podemos estar todo el día debatiendo, pero bueno, al final nos tocará más disfrutarlo y analizarlo de otra perspectiva que criticarlo. Yo creo que los dos también. Por ahí me gustaría que fuera un 50-50, no un 60-40. Es decir, yo hoy estaba sacando cuenta y de cada 10 torneos, 6 son outdoor. Está sobrando ahí uno. Pero bueno, por lo que hay también y la exigencia, creo que demasiado se está haciendo bien las cosas. Y No sé, es mi opinión, ya te digo, ante quiero, todos. eh, escuchando lo que dices, y increíblemente, a ver, para mí tiene que ser indoor, pero increíblemente todo es una cuestión, como en la vida misma, de experiencias. Mi experiencia en el Califa Tennis Complex durante 2024 eh, fue un torneo exquisito, una eminencia. La verdad es que siempre tanto hablo desde el lado de prensa como desde el lado de organización, ¿no? La verdad es que es un torneo que está súper, hiper, mega preparado y que siempre está buscando brindar más, La dar mejora. el plus. Y no dicho solo por mí, sino de que también por los propios jugadores. Todos los años nos sorprenden con algo nuevo. Y hoy si hay un torneo outdoor y en excelencia es ese. No he tenido la posibilidad de ir a Roland Garros, como te digo, seguramente eso hace que cambie mi perspectiva. Ya te lo digo, sí, te va a cambiar. Me lo dices que, o sea, bueno, a ver, apunto en la libreta de Nico, Tuki, a Roland Garros y ojalá que pueda estar Nico también. Bueno, es un sueño que lo tengo ahí, en el tintero pendiente, lo tuve que posponer el año anterior. Y bueno, ojalá que podamos estar pronto por ahí. Pero negro, a ver, contame un poquitito por qué Doha, qué es lo que te pareció, que ya conoces el estadio y las instalaciones, y el Roland Garros también, hablemos un poquitito de eso. Bueno, en principio, lo primero que hay que decir que al final el atrayente de todo evento deportivo es no solamente la situación propia del estadio, llámalo pista, llámalo cancha, Sí. llámalo como quieras, sino también todo lo que refiere al entorno. Si bien Doha, Qatar es un lugar que es espectacular en todos sus aspectos, atrayente desde la parte de vista de lo exótico que puede llegar a ser, pero al final París es París. Y todo el entorno que rodea a Roland Garros lo hace grandioso. El concepto de la destrucción de las pistas es espectacular. La sala de prensa te morís. La sala de Oh. prensa te morís, estás ahí adentro y decís, no me quiero ir de acá. Es decir, yo tuve un día, casi 2 días, que dije, no, voy a salir a ver un partido fuera. Lo estaba viendo por la tele, sentado en una sala de prensa, porque era espectacular poder trabajar cómodamente y ver en diferentes pantallas que están por toda la sala los partidos, el tema de conectividad, después el tema de todo lo que es la sala de jugadores, todo está perfectamente montado. La profesionalidad, que no digo que en Doha, es decir, yo siempre como que le voy dando un plus más a Sí, eso. Ponerle que vamos igual, igual, y vamos a se decir entiende que Doha, la brecha está acá, y después la altísima. historia. La vara Es decir, altísima, ok. no, ponerle que estén los dos igual, hasta ahí, todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, sí, que la sala de prensa de Doha no está mal, vale. Pero después está la historia misma. Es decir, vos estás pisando la tierra de los grandes tenistas de la historia, que realmente han ganado también sus torneos en Doha y demás, pero todos recordamos a Nadal, a Navaldián, hablo de Argentina y español, Ah, el ¿no? Guillermo Coria, que A Coria, Gastón Gaudio en aquella final icónica. Eso es lo que a mí me tiene muy. Claro, vos estás pisando la tierra de ellos, ¿entendés? De historia, Exactamente. historia del. Entonces, está bien, muy bien, Loja está muy bien, pero todo el concepto que para mí lo hace grande a Roland Garros es todo lo demás. O sea, al final el dinero no siempre compra todo, y el dinero a la historia no la puede comprar. Entonces yo pienso que la historia que tiene Roland Garros, Uf, la qué historia titular propia que de París dejaste. es. Qué ¿Eh? titular que acabas de dejar.
La Qué historia la puede titular. comprar. Bueno, a ver, ya está Negro, tu primer titular del programa. Y ahora tengo la pregunta para Nico. Em, 4-1 es lo que encontré en común en estas dos finales del Mayor de Doha. Ambas parejas, que terminaron siendo campeonas, por el lado del Finabrea y Gemma Triay, y Agustín Tapia con Arturo Cuello, perdían 4-1. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la cuestión táctica que pudo haber cambiado eso? Nico, todo tuyo. Bueno, sabés que aunque el 4-1 es un número que asusta muchísimo, porque parece que el partido está terminado, o por lo menos el set está terminado, pero en realidad normalmente solamente hay un quiebre. Es decir, que el que está perdiendo 1-4 normalmente saca, se pone 2-4 y tiene que quebrar para recuperarse. Y lo que pasa normalmente también, o lo que pasa habitualmente, es que hay alguna pareja, en este caso las dos parejas que terminaron ganando, que no habían encontrado el punto exacto de lo que te hablo siempre, de Timing. estar in zone, Ok. ¿no? Es este timing perfecto, pero no solo el timing del golpeo, Sino sino mental ese también. timing mental, claro, Exactamente. exactamente, donde todas las imágenes te van pasando, pero vos todo lo ves como si fuera cámara lenta, ¿no? Entonces, lo ves todo tan perfecto que parece que no estás jugando un partido, no estás compitiendo, estás simplemente viendo una película y todo se desarrolla según lo que vos vas planeando. Eh, menos mal, porque tanto Delphi como Gema, ¿te acordás que le habíamos dado como candidatas? Sí, Y sumamos una predicción más, Nico. A ver, la formación del Mundial, ahora con Delfina Brea en la final. El Tano sí. Nostradamus. Claro, fuiste- No, pero bueno, y ni hablar de este número uno del Finabrea, que ya lo tocamos al tema. Pero bueno, a ver, hay que esperar, hay que esperar. sí, hay que esperar. No, no va a ser fácil porque las chicas, tanto Paulita como Ari, son dos grandes competidoras, tienen grandes entrenadores que saben muchísimo de esto, tienen las cosas muy claras y si bien las hemos visto en algún torneíto el año pasado caer, pero inmediatamente se recuperan y logran una simbiosis, una mezcla perfecta entre la conjunción que tiene Ari para meter todo, para descubrir los huecos y la explosividad de Paulita que terminan siendo una pareja que por eso es la número uno del mundo, lógicamente. Así que bueno, el tema como consejo para los amateurs y la gente que compite y la gente que suele ir a jugar y que a veces se encuentra 4-1 y quiere inmediatamente cambiar todo porque piensa que está todo perdido. Tranquila, que si tenés una buena estructura mental, una buena estructura estratégica, a veces hay que darle tiempo a todo eso, ¿no? Así que un poquito de paciencia nada más. Nico, bueno, y el negro, tenemos que ir a la primer pausa, me lo manda producción. Regresamos en
¿Qué presencias? Bueno, Negro, Nico, siempre se hace cortísimo el programa. eh, nos lleva cada punto a seguir conectando con alguna anécdota. Bueno, veíamos una foto del Negro recién ahí en cámaras adentro, que si nos lo permite en algún momento las compartimos Claro que la o puedo la compartir, claro. modificamos por otra, porque la comunidad tiene que conocerte, Negro. Claro, claro, claro. Aparte, esa foto que nos mostraba ahora en ese fuera de cámara el Tano, es una foto muy bonita en el aspecto, no por los que salen, porque salgo yo, pero sí de los recuerdos, de la época mía trabajando en World Padel Tour de base y viajando ahí con el circuito profesional allá por el 2013. Así que sí, sin problema. Wow, cuántas historias. Mirá, vamos a comenzar ya con los. A ver, si bien esto nos juntamos para hablar de Doha, de algo más concreto, vamos a ir contando historias de personalidades, como el caso tuyo, bueno, como el caso de Nico también en alguna oportunidad, podcasts un poquitito más íntimos. Eso es Dale. un adelanto de Padel Sin Escalas. Voy a comenzar a grabarlos esta semana, así que por ahí no sabemos quién puede ser el primero, quién puede ser el segundo, pero sí, voy a sorprender con eso. Así que bueno, por la duda, prepárate, Sí, con me pelo, sin preparo. pelo, Sí, sí, sí. fotos del Déjame recuerdo. decir una cosa, porque claro, toda la gente me conoce del pádel. Ahora mismo están viendo, este no es mi setup, yo tengo el setup del pádel marca. Hoy me pillan fuera de mi setup porque estoy en Mallorca. Sí. Hoy se está jugando un partido de futsal de primera división, donde en el Palau de los Sports de Son Moix. Y bueno, me estoy en la sala de prensa del Palau porque, bueno, estoy de director de contenido en Radio Marca Baleares también y me toca estar cubriendo con los compañeros de cada diferente actividad deportiva. Más allá del pádel hago más cosas. Pero bueno, pues más que nada porque dicen, ¿y este que está? Con el palo futsal acá arriba. Y dicen, ¿qué pasa? Está con sponsor. Bueno, es el Sí. fotocall del estadio. Wow. Bueno, negro, ya cerrando un poquitito eso y contando un poquitito desde dónde estás, bueno, te agradezco primero que nada tu tiempo, la presencia. Sé de que siempre estás súper movido y no solo en el pádel, sino en tu profesión en general. Quiero ir a lo siguiente. A ver, eh, hubo Edellén Padel, publicó una foto de Agustín Tapia con las palas. Agustín, por lo general, suele usar la pala estándar, la que se vende en las tiendas, para quienes no lo sabían. Pero en esta oportunidad, para este torneo, con una pequeña modificación, tenían plomos en la punta. Eh, para quienes no conocen el porqué de eso. ¿Por qué sucede, Nico? ¿Por qué Agustín pone plomo en la punta, en la cabeza de la raqueta? Bueno, pero eso lo hacíamos nosotros hace muchísimos años, ¿eh? Mirá que Sí, lo eh, sé. y no sabíamos cómo hacerlo porque antes las palas venían como venían, eran palas estándar y, y lo que hacíamos era buscarle, ¿por qué se hace por una cuestión técnica y una cuestión estratégica? Cuando vos usás el mayor peso en la cabeza de la pala y cuanto más arriba, mayor peso, porque al dar el muñecazo para pegar el smash, la bola te corre muchísimo más y es mucho más fácil para podértela traer. El tema era no excederse con ese peso, porque si no la pala ya te pesaba un montón, y te estoy hablando de épocas en las que las palas ya pesaban 380, 390, era más difícil bajarle los pesos. Hoy con el tema del carbono y el tema de los materiales nuevos, se ha logrado disminuir también el peso de la pala, entonces no hay problema en ponerle cubre grip, en ponerle algún peso por encima. También no sé si has notado que se le ponen unos, como si fueran unos tarugos en los agujeros de una pala para que eso Ah, refuerce un poco la estabilidad no solo de la pala, sino del golpeo y del punto dulce. y eso, obviamente, a ver, para quienes no, mucho no están al tanto de esto, todos los jugadores
o la mayoría, modifica su pala, no suele ser la de tienda. De Tapia siempre me pareció esa particularidad. Jugaba con lo que le den y jamás modificaba. Pero bueno, ya aclarado esto, quiero destacar esto. Arturo Coello, al adjudicarse el torneo Major de Doha, es el primer jugador en la historia de Premier Padel en por lo menos ganar un Major por temporada. Me quedo con ese dato desde 2022 a la fecha. Por lo menos uno ha ganado. Entonces, eso marca, sí a nivel individual, un precedente. Y ya seguramente surgirán los análisis, pero Arturo, la verdad, mis respetos. Cada día le veo cosas diferentes. Y ya vamos a pasar al análisis de la final, de lo que yo vi, pero Nico, este récord de Arturo, ¿qué es lo que viste algo igual? Si bien son épocas diferentes, pero ¿cómo fue ocurriendo de que un jugador pueda tener hoy, desde 2024 a la fecha, este récord? Voy a ser absolutamente sincero, como Por soy supuesto. siempre. Yo venía viéndolo, Arturo, porque hay una peculiaridad. Arturo Coelho cambiaba de compañero, jugaba con Mike Shanwas y jugaba también con este pequeño, que es un chico, ay, no me sale ahora el nombre. Eh, Eh, no, jugaba ay, con Lamperti, jugó con no, Yanguas. no, 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 es un chico que jugaba en menores, muy Ahí te fallo. muy bajito, que jugaba de revés, incluso por eso Mike Changuas jugaba de derecha, porque este nene jugaba de revés. Hoy está en el ranking número 90, 95, se cayó un poquito del cuadro. Y realmente Arturo, cuando lo empecé a ver y cuando incluso estuve en el Open de Miami, cuando ganó su primer Sí. torneo Con con Velasteguín. Vela, claro, con Vela, analizándolo fríamente, que le ganaron justamente a Javi Garrido y a Campagnolo la final. Correcto. eh, Vos sabés que no me gustaba Arturo, o sea, te soy Wow. sincero, no me gustaba. No me gustaba porque no le veía juego, o sea, claro, en la volea y lo que era el smash era una bestia, pero el pibe no podía defender una pelota, cualquier bola que le jugaban a su revés era una pelota que parecía perdida. En Miami, como la cancha era muy pequeñita, nosotros estábamos muy cerquita, y se veía todo perfectamente y yo recuerdo de comentar con la gente con la que estaba que no me gustaba y después fui a verlo a Roma también con Vela y que creo que perdieron con Galán y Lebrón en un tercer set muy disputado. Eh, y te soy sincero, no me gustaba, no me entraba por la cabeza porque aparte yo soy del estilo muy antiguo de pasar la pelota, meterla tranquilo y este Arturo era una bestia, Contemporáneo. sí, era una bestia, un animal que en dos pelotas te quería reventar el punto y todos decíamos, pero qué mal, pero mira cómo juega y no sé qué. Y el flaco se fue reorganizando y seguramente que Gustavo Prato, que era un maestro en esto, lo fue ubicando en la pista, en sus golpes, en la técnica, en los globos, en el juego, en el tiempo para subir, en el tiempo, porque está bien que Arturo tiene un físico que lo ayude y tiene unos golpes que lógicamente también lo favorecen, pero el tipo encuentra el tiempo para todo. Fíjate que cuando mete
cuando juega, cuando corre, cuando salta, cuando recupera, cuando le dice a Agus que no vaya a él, que él ya llegó. Es por, si él ya llegó es porque leyó la jugada antes y todo eso es un desarrollo de él como jugador que sinceramente hace 3 años creo que fue en el 2022 cuando ganó, estamos hablando del Open de Miami, yo no lo veía para que llegara a este punto de ser la bestia. No sé quién, si vos me decís quién fue el mejor jugador del año pasado, hay muchos que lo eligen a Agustín, hay otros que lo eligen a Ale Galán, pero a mí me parece que el que marca la diferencia de la pareja está siendo Arturo. Completamente, coincido completamente de que el mejor jugador y el que ha marcado la diferencia, bueno, porque he podido verlo en la mayoría de los torneos, fue Arturo Coello. Eh, y ahora, a ver, no quiero dejar pasar tampoco esto porque siempre Doha se presta para muchísimas cosas y siempre, a ver, tienen muy cerca de la fecha del torneo, del torneo Major, tienen su abierto de tenis, ya tienen un calendario de raqueta bastante analizado y calendarizado, organizado. Siempre se da la presencia de figuras, pero la verdad es que en esto me sorprendió. Bueno, Steven Gerrard, David Villa, Javier Pastore, la Betsy, pero estuvo Mr. Bean, que es el creador de contenido con mayor cantidad de seguidores a nivel mundial. A ver, me ilusiona, pero quiero saber también la opinión del negro y tuya, Nico, de que cada vez más y más y más, y que ya no sé, hasta llegará al punto de que algún presidente llegue a visitarlo, ya, no, no lo sé, pero nada me sorprende, pero esta clase de torneos hace estos atractivos. Mr. Bean, unos días antes, había estado en México días cuando se estaba jugando Doha. Entonces, era el revuelo acá en la Riviera Maya de que andaba por acá, la gobernadora eh, ahí por detrás, recibiéndolo de la mejor manera, y en tan solo unas horas, lo cual para mí fue inimaginable, ya estuvo ahí en Doha. Y Doha es un lugar de las estrellas. Miami tendrá obviamente su condimento, pero bueno, negro, ¿cómo te hace sentir todo esto que a mí la verdad cada vez me sorprende más y ya no sé qué pensar? O sea, me ilusiona muchísimo por el deporte que amamos. Sí, bueno, siempre está bien que esta gente se sume a la comunicación del deporte, no desde la opinión propia, porque son desconocedores tal vez de la esencia del mismo, pero sí a través de lo que son ellos y representan en las diferentes redes sociales aquellos que son creadores de contenido o aquellas personas que son figuras simplemente como deportistas de élite, ¿no? Como los jugadores que nombraste de fútbol. Es siempre positivo. Todo esto, yo creo que ya nos tenemos que acostumbrar. El padre llegó para mostrar eso. Es verdad que creo que son gente que están disfrutando del deporte como tal más allá del espectáculo que el mismo pádel ofrece, como gente practicante. Entonces, son jugadores o personajes que, aparte de ser grandes en lo suyo, disfrutan de jugar al pádel, como Vinicius Junior y tantos otros jugadores internacionales que tienen pista propia, como el Kun Agüero, retirado también, que tiene pistas propias en su casa y demás. Creo honestamente que siempre es positivo y todo suma. Es parte del Aprovecho, circo. perdón, negro, aprovecho para mandarle un saludo al Kun, que bueno, ahí tenemos un amigo en común y espero que se sume. A ver, quiero armar una mesa ahí medio de debate con los colegas, obviamente que estés presente tú, pero bueno, a ver, vamos a ver si se suma el Kun en alguna oportunidad. Me hiciste Sumalo, por acordar. favor. Sumalo, por favor. Bueno, Maxi Markovic, tienes una responsabilidad a partir de ahora, estás públicamente notificado y a ver si se puede sumar el Kun en alguna oportunidad, que sería muy, muy bueno para nosotros y también para el deporte. Bueno, también es bueno porque en el caso del Kun Agüero, tuve la oportunidad de estar con él en la Hexagon Cup,
y Sí, le preguntaba, ¿no? Su apuesta directa sobre lo que es el pádel, más allá del equipo club, que salió campeón en su primera presentación como tal en la Hexagon Cup, en esta edición 2025 en Madrid, en el Club de Campo. El Kun Agüero junto a lo que es Cruz, donde también está Messi metido en sí, esa... tienen en este momento un fondo de inversión junto a Táctica de 200 millones de euros para la inversión y desarrollo del pádel en Estados Unidos, en Miami precisamente. Así que el Kun sí tendrá que empezar a aparecer en estos espacios porque es una persona que tendrá mucho que decir, por lo menos en su opinión personal de por qué apostar por este deporte en crecimiento. totalmente. Y ahora, saliendo un poco de, ya tenemos el pie para seguir hablando con el Kun Agüero, para preguntarle, bueno, tenemos bastantes cosas. Eh, quiero Yo ir... le preguntaría cómo puede ser que Mirta Legrand haya visto descender a River, al Independiente y a Boca no. Ay, Dios mío. Dios santo. Bueno, a ver, esto fue, y que se entienda, Nico y yo somos fanáticos de Boca, el negro no sé, pero bueno, es un muy buen cachondeo, muy buen chiste. Se viene en vísperas de un superclásico que se viene, a ver, que los argentinos lo vivimos, que creo como uno de los eventos más importantes del año, o el día del año que esperamos. Sí. Eh, y bueno, dicho esto, quiero ir a una persona en concreto, porque, bueno, he leído entrevistas y me he quedado ahí con un par de frases que han salido en el stream de 2010. Delfina Brea, otra vez, volvemos con ella. ¿Por qué? Porque sueña. Lo que dice, estoy disfrutando del camino, sueño con ser número uno. Ok, eso clarísimo. Y lo otro, que ahí ya quisiera darles el pie a ustedes, a ver qué es lo que opinan. Yema la comparó de que la hacía parecer, que le hacía parecer muchísimo y acordar a Alejandra Salazar, nada más y nada menos, la jugadora más ganadora del pádel femenino de la historia con 54 títulos. Eh, Hay una evolución de Delfina Brea. ¿Cuál es esa evolución a ver, en lo personal la he visto poco, pero seguramente ustedes han podido verla desde sus comienzos en el profesionalismo? Entonces, ¿cuál fue esa formación que ha tenido Delfina y ese cambio? Yo más que cambio, y perdón que hable antes que el Tano, que es el que más sabe de esto, yo más que cambio, el cambio sí existe, pero no porque antes era, sí, antes era peor, porque es que cada día esta chica va evolucionando. Realmente tiene una cabeza privilegiada, un cerebro súper dotado, un físico extraordinario que lo trabaja muy bien, y sobre todo en sus venas corre la sangre de un Nito Brea, que fue uno de los próceres de este deporte, también entrenador hoy, uno de los principales ex seleccionadores argentinos, y uno de los principales artífices del que el padre esté donde esté, que es propia de un luchador, un guerrero, un jugador que no fue gratificado o que no tuvo como gracia el arte que tiene Tapia. Yo creo que era un Coelho aguerrido, pero que yo creo que Delphi realmente ha demostrado que tiene la madera, la sangre para ser una campeona. Y realmente la evolución que está teniendo como jugadora, que es la que ha hecho que sea diferente a lo que vimos hace unos años, y cada año más. Hace poquito le entrevistaba y le preguntaba yo a ella, en Gijón casualmente, y le decía, bueno, ¿qué Delphi es la de este año? Y en Miami le pregunté, Delphi, ¿cuándo aprendiste a dejar de llorar? ¿No? Porque ella, recordemos que en los primeros 3 torneos que ganó lloraba como una Magdalena en la rueda de prensa. Completamente. Sí, sí, le digo, Y ella decía que no llora nunca y que realmente lo que ve o lo que ocurre en ese momento es como un descargo por todo el correcto, trabajo hecho, no solo durante esa semana, sino durante correcto. años. O sea, se prepara, lo que pasa por la cabeza de un deportista al final es humano, transitan emociones que por ahí, bueno, pensamos que son máquinas, pero eso de Delfina también me sorprende y ahora dejó de llorar, o sea, Claro, lo la pregunta naturalizaron, parece. claro, eso iba, que la pregunta iba relacionada a cuándo ya te acostumbraste a ganar,
¿no? Porque al final es una jugadora que ya se ha acostumbrado a ganar, aunque celebra cada victoria como si fuera la primera, y así lo deja ver cada festejo con Gemma, otra jugadora que fue número uno del mundo y que sigue celebrando los torneos que gana como si fuera el primero. Eso también es loable. Hablábamos también hace poco con muchos haters que a veces están en las redes sociales, Sí. que critican las formas de según qué jugadores cuando festejan algún punto, cuando festejan alguna victoria. Y los jugadores trabajan, las jugadoras, en este caso de las que estamos hablando, trabajan cada día por ser las mejores y superarse a sí mismas, y eso la va a llevar a ser número uno del mundo, de algo. Llamarlo básquet, polo, tenis, pádel. Y yo creo que, como decís vos recién, Tuki, no somos conscientes del esfuerzo, el sacrificio físico y mental que realizan para poder estar ahí arriba, cumpliendo un sueño y cubriendo una expectativa, que es lo que el aficionado paga por ver buen pádel en este caso, y ver a las jugadoras dando lo mejor de sí. Entonces yo creo que son merecedores de festejar como quieran, por más que ganen todos los torneos, al igual que Coelho y Tapia, que bueno, bueno, eso, realmente tenemos que entender que el pádel es eso, es una evolución constante y que Delphi está todavía, creo yo, aunque parece que no está ni siquiera en su prime. Creo que es una jugadora que todavía le quedan 2 años más de madurez y desarrollo, y que junto a Sí. Gemma lo va a conseguir, y cuando esta esté en su prime vamos a flipar realmente de lo que es una jugadora top. Que ya lo es, ¿no? Pero por decir que le queda todavía mucho por ver. Creo, no sé si el Tano me corregirá, que todavía queda mucho por ver de Delphi. Bueno, no es realmente, es como vos dijiste. Primero quería aclarar una cosa. Nito Brea jugó mucho tiempo con Julio Nigrelli, eran una Sí, pareja mítica en Buenos Aires, en Argentina. con Reca. Y, y claro, luego lo agarró a Reca, y lo pasó a la derecha. Y ahí fue donde Gaby, porque Gaby era jugador de revés, un crack de revés, un crack. Y Nito lo pasó a la derecha para enseñarle, ganaron un torneo de 60 puntos en Argentina, y bueno, después Gaby ya siguió a la derecha porque se acostumbró, le gustó y se quedó. Delphi hace un par de años, cuando Mapi Sánchez Salayeto estuvo lesionada, jugó con Majo, que en ese momento las gemelas eran la pareja número uno. Y Wow. ahí aprendió muchísimo. Era una nena todavía, tendría 18 añitos, y ahí le tocó aprender y le tocó crecer y le tocó sufrir porque a lo mejor no estaba en su mejor momento, lógicamente, y coincido con vos, Negro, en que todavía no hemos visto la mejor versión de Delphi, cuando parece que tiene mucho todavía por dar, tiene mucho por aprender, tiene mucho por eh, manejar las situaciones. Te das cuenta por la tranquilidad con la que juega, pero te das cuenta que todavía tiene un montón de recursos que puede seguir aprendiendo, y que cuando los aprenda, los ponga eh, en funcionamiento, y además los mecanice para poder realizarlos siempre, ahí tenemos una jugadora que sin ninguna duda va a estar muchos años eh, entre las dos o tres primeras parejas. No sabemos con quién va a jugar y no sabemos cómo será el futuro, pero parece que Delphi tiene cuerda para rato, ¿no? Porque aparte es una pendejita, con todo el respeto y con todo el cariño que uno pueda tenerle. Eh, bueno, muchachos, siempre, a ver, hablamos y se va el tiempo. Eh, la verdad es que me hubiese gustado, como siempre lo digo, a veces necesitamos un poquitito más de programa, pero bueno, ya cada uno tendrá que volver a su día a día, las obligaciones. Pero quiero, obviamente, quienes hayan llegado hasta este video es porque realmente se sintieron conectados. No sé si será por el negro, o porque estuve yo, o porque vienen No, siguiendo la libreta de Nico. Vamos a seguir con los invitados. Eso sí, cada tanto te comprometo, negro, que puedas estar presente. Siempre un placer. es tu casa.
Y nada, que den like, que compartan, que lo envíen a quien les parezca que pueda interesarle, a quien sea nuevo en este deporte, que inviten a jugar al pádel, al margen del canal, si quieren suscribirse, si quieren dejar un comentario, si no les gusta, si no les gusta. Acá estamos bienvenidos. Bueno. Negro, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado ahí. Te agarré ahí en plena jornada de Me están trabajo. matando a llamadas, me están matando a llamadas, estoy cortando todo el rato. Pero bueno, muchísimas gracias principalmente por eso. Y bueno, Nico, como siempre, un placer, una eminencia. Tus años los estás traduciendo, los estás incorporando, los estás inspirando en quienes están del otro lado también. Así que agradecerte por recalcar cada vez más información sobre este deporte que tanto amamos. Bueno, un abrazo fuerte, negro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Te agradezco mucho y sabes que te aprecio un montón. Lo mismo tengo que decir yo de los dos chicos, la verdad que gracias por ese tiempo que ustedes están haciendo, todo el trabajo que hacen los creadores de contenido, periodistas, comunicadores para el desarrollo de este deporte siempre es espectacular y si de alguna manera puedo aportar un granito de arena a lo que es la comunicación de esto, de la pelota paleta, como siempre digo en el programa, es un honor, así que es un placer y bueno, para lo que necesiten acá estamos desde Mallorca al mundo y los que podamos colaborar, comentar, ahí estaremos siempre. Esto ha sido Padel sin escalas. No se pierdan el próximo episodio. Pueden seguir al negro en el Padel Marca en su programa. Les vamos a dejar acá en la descripción los links. Y por supuesto será hasta la próxima. Se viene Bruselas. Atentos a la semana que viene. Bye bye.